Bueno, hoy tenemos el gusto de compartir eh, este Mahavita con el autor. El Mahavita, para quienes no, de pronto son externos a la universidad, Mahavita es la marca de la universidad, del café de la Universidad Libre. Si no estoy mal, si alguien me corrige por ahí, hace parte de un proyecto de investigación, es producto de un proyecto de investigación de unos estudiantes de la seccional Socorro. Y bueno, pues es el café de la universidad. Pues hoy estamos compartiendo este Mahavita, estamos compartiendo este café con el profesor Jairzinho Panqueva Cifuentes y la profe Angélica Aguilera Martínez. Bueno, voy a hacer una breve presentación de cada uno. Jairzinho es PhD en estudios mesoamericanos de la Universidad Autónoma de México. También es doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social y magíster en ciencias sociales. Además de eso, hablábamos hace un momento con Jairzinho. Jairzinho también es profe de educación física. Así que estamos con toda la interdisciplinariedad aquí, ¿no? Bien, también la profesora Angélica Aguilera es maestra en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y también es licenciada en química. Así que pues prácticamente tenemos todas las áreas del saber aquí presentes, ¿no? Bueno, los profes presentaron un artículo titulado Entre chiste y chanza, las lecciones de Racimo Amanzan, discriminación en una escuela de la ruralidad urbana en Colombia, para la revista de la cual soy editor, la revista Arista Crítica, que va a lanzar su primer número ahora en septiembre. Así que bueno, pues les doy la bienvenida. Mi nombre es Cristian Torres, voy a presentarme. Y bien, pues quisiera que iniciáramos, pues digamos, con una contextualización de este artículo. No sé si Angélica o Jairzinho, cualquiera de los dos que quisiera hacerla, ¿no? ¿Cómo surge este artículo? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, también las motivaciones de ustedes para escribir este artículo. Jairzinho. Bueno, muchas gracias, Cristian, muy amable por la presentación y muchas gracias también a la Dirección Nacional de Investigaciones de la Universidad Libre por este convite, esta invitación a participar dentro de este evento que surgió dentro de todo el contexto que estamos atravesando. Pues a falta del café que podemos degustar ahí en la universidad, ¿no es cierto? Cada que estamos allí en las grecas, ¿no? Que tienen allí en las diferentes estaciones por ahí abajo, ¿no? Que compartimos con las maestras, con los profes, con las señoras de servicios generales, con los señores de las porterías, ¿cierto? Que siempre compartimos ahí el cafecito o con estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues se llegó el momento de compartirlo por este medio, ¿no? Bueno, y pues también por la oportunidad, ¿no? De compartir este trabajo. Es un trabajo que, pues yo creo que dentro de todo lo que implica el racismo como tema grande, histórico y coyuntural, pues resulta siendo apenas un pedacito, ¿no? De realidad. Entonces, bueno, con Angélica nos conversamos un poco de cómo íbamos a hablar del tema. Entonces, pues ella primero va a hablar de una contextualización mucho más general de esto y luego
pues yo hablo un poquito más específicamente de cómo surge esto y en el marco de qué trabajo de investigación, ¿no? De allí de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el seno de uno de los grupos de investigación y demás. Entonces, pues de acuerdo a ese orden, a esa organización también, pues ahí les dejo con Angélica. Ella pues está ahorita en Argentina, por eso ella no está tomando majavita, sino está tomándose un matecito. Sí, eso veo que nos está antojando el mate. Sí, entonces, bueno, pues les voy a dejar con ella eh, para que, digamos, haga como una entrada al tema, una entrada gruesa al tema, que no es tan directamente sobre el racismo, sino de la forma como nos comportamos, básicamente, en la vida cotidiana, ¿cierto? Pues ella también está ya en Argentina pasando esta época de cuarentena, en este encerramiento, y pues también, bueno, eso nos dio la oportunidad de trabajar el texto, ¿no? Hacia dos manos, pero ya veníamos haciendo, digamos, algunas entradas, no específicamente sobre el tema, porque pues el racismo es algo de lo que uno no se da cuenta, sino que hasta que llega a estudiarlo, ¿no? O tiene presencia de eso, o tiene una noción clara, ¿no? A pesar de lo cotidiano que pueda ser. Entonces, pues, Angélica, te dejo. Ella pues también hacemos la entrada antes porque ella tiene otro compromiso, entonces va a estar acompañándonos un ratito y luego se va a despedir antes, pero bueno, ella ya les va a conversar. Entonces, mucho gusto. Listo, gracias, Jairzinho. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, bueno, pues de entrada saludar con el matecito porque, bueno, creo que desde el territorio en el que estoy también es una planta que tiene mucha importancia y es donde también surgen varias reflexiones para hablar de racismo o hablar de discriminación, que son conceptos que van muy a la par, ¿no? Y pues agradecer la invitación, agradecer la posibilidad de plantear estos temas al calor de un café, del aroma de una semilla también. Creo que eso es muy importante porque también deja de lado un poco también esa concepción tan de lo académico tan cuadriculada, ¿no? Y también permite ver conceptos mucho más fluidamente. Eso me parece importante del espacio. Y bueno, nada, como que algo que quería abordar con respecto al texto, para no entrar tampoco en los conceptos que más bien Jairzinho maneja muy bien y que creo que son pertinentes de hablar en esta época. Lo que quería decir es que, bueno, también ahorita tengo una clase justamente de la maestría. Hemos estado pensando varias cosas y también como por lo menos yo, cómo sería un poco ligar ese proceso más personal ligado a la docencia también desde otras perspectivas, desde otras disciplinas o desde otras miradas también de desempeño profesional. Y bueno, para empezar, yo algo que quiero plantear es que el racismo debe tener entre 25.000 y 50.000 maneras de verse, pero al final el lenguaje sale o surge para plantearlo de las vivencias mismas, ¿no? Y que así como tiene 1.000 maneras de manifestarse, hay 1.000 actores que participan en este fenómeno, que al final se convierte en un fenomenito, ¿no? Y que es importante plantearlo acá porque si bien es un fenómeno que se expresa muchas veces en burlas o en menosprecios o en simplemente puertas cerradas, también es algo que circula en el escaño de la casa mientras nos tomamos un café, circula en las aulas y por eso es necesario nombrarlo. Creo que eso es algo clave que trae este artículo y el hecho de que lo ubiquen las escuelas también permite que nos reconozcamos todos porque de ahí venimos, ¿sí? La escuela es algo que es transversal a la construcción de sociedad y por ello creo que es clave acá. En lo personal, reflexionar el racismo, reflexionar la discriminación, creo que es algo que me ha permitido ubicarme
en múltiples contextos de la vida, tanto a nivel profesional como a nivel económico, a nivel social. Si bien yo no tengo directamente en mis genes o no tan cercanamente una característica marcada, digamos, negritud o ser indígena, es algo que vivo desde mi condición de mujer campesina. Siempre me he considerado una mujer campesina y eso marca. Todo eso es algo que te marca diferencias. De manera que el racismo desde una concepción más, digamos, fenotípica, tiene muchas expresiones, pero creo que algo que debe dejarte es como hasta qué punto ese encuentro con otras culturas, ese encuentro con otras realidades, entra a invadir tu realidad, ¿sí? Creo que es algo que quiero dejar planteado acá y es ese racismo, hasta qué punto te construye y hasta qué punto entra a invadir lo que tú eres y entra a transformarte para convertirte en algo que debe ser estándar, ¿no? Porque sí, yo creo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Si bien estamos constantemente en un proceso de transformación, creo que la tendencia no debería ser a generalizar las características del ser, sino debería más bien apuntar a que cada quien sea como debe ser, conforme a su raíz, conforme a su cultura. Y eso es algo que quería dejar planteado porque más allá del dolor o todas las desigualdades que pueda traer el racismo, yo creo que a lo que nos lleva y por lo menos en estos contextos a lo que nos lleva a pensar en un ambiente de tolerancia, de convivencia, de escucha también, de escucha porque hay 25.000 voces que saben hablar de racismo y para cada uno el racismo puede ser algo, ¿sí? Pero cuando está planteado en un texto, es algo que empieza como a tomar una forma determinada y creo que en eso Jairzinho tiene muchas cosas que plantear y una palabra muy importante de escuchar también. Déjame que te interrumpa un momentico, Angélica. Bueno, hay algo de lo que estás diciendo que yo creo que es necesario tocar, digamos, en términos un poquito más informales, y es el hecho de que aquí en Colombia mucha gente está acostumbrada a decir que no es el racismo, ¿no? Bueno, yo creo que la cosa en Argentina, en Chile, en los países del Cono Sur es bastante diferente. Pero siempre decimos aquí en Colombia, no, en Colombia no hay racismo, ¿no? Y vemos pues estos hechos que ustedes mismos citan en el texto, como el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso aquí en Colombia, ¿no? De Anderson, ¿cierto? Anderson Arboleda en Puerto Tejada, que no tuvo tanta fuerza mediática, pero decimos, no, aquí nos entendemos muy bien y no hay ningún racismo, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este asunto? Yo sé que ustedes han preparado una estructura, pero digamos, ya en términos también un poquito más charlados, ¿ustedes cómo ven este asunto de ese racismo en Colombia? Digamos, ¿cómo sucede, no? ¿Cómo es esa manifestación del racismo propiamente en nuestro territorio? Bueno, yo creo que en el territorio nuestro es algo que sucede tan cotidianamente como en otros espacios y que parte también de la formación que tenemos. Si bien estamos en constante interacción con personas con otras características fenotípicas, si bien estamos en constante interacción con gente también extranjera, digamos que acá hay una realidad un poco distinta porque hay mucha gente extranjera, pero si bien nosotros tenemos esa realidad, todo parte de la concepción de nosotros mismos también. Y está, o sea, el racismo está. Que lo veamos de otra manera es otro cuento, ¿sí? Incluso a veces está esa noción de
de somos iguales a X o Y, ¿sí? Creo que ahí está muy involucrado un concepto que hace mucho tiempo escuché y era la conciencia de clase y la conciencia del ser, ¿sí? Hasta dónde somos algo y hasta dónde tenemos ciertas posibilidades de acceder a información, a recursos, a medios. Eso determina muchísimo la condición del racismo en Colombia. No sé si Yarciño quiere decir también algo a propósito. Bueno, gracias. Sí, sí, Cristian. Bueno, pues básicamente, digamos, bueno, ya hiciste nos chiviaste con respecto al artículo, porque la idea es que cuando salga, pues lo miren, pero sí, iniciamos precisamente tocando el tema del asesinato de George Floyd, seguimos con el asesinato de Anderson Arboleda, pero que el asesinato de Floyd tapó, ¿no? Lo borró. La muerte de Anderson Arboleda aquí en Colombia, un joven afrocolombiano, también a manos de la policía, en un evento similar al de los Estados Unidos, lo mataron a palo, al chico Anderson, al señor estadounidense lo matan ahorcado, pero digamos trascendió más el evento de los Estados Unidos por la magnitud mediática, ¿cierto? El hashtag racismo, ¿no? Entonces colocar el hashtag hoy en día da un estatus que logra tapar lo otro, pero fíjese que a pesar de que en Colombia cuando decimos la palabra racismo, la gente se imagina inmediatamente algo relacionado con la población afrocolombiana. De hecho, las investigaciones con respecto al racismo en la escuela o en los colegios, pues está más enfocado hacia allá. De hecho, son muchas más las investigadoras o los investigadores de origen afro que investigan el fenómeno en las escuelas. Y particularmente cuando sucede entre niñas, niños, ¿cierto? O cuando una maestra digamos, tiene ciertas actitudes racistas con estudiantes afro, ¿cierto? Esa es la percepción en Colombia. Entonces, en Colombia, en este país, hablar de racismo es referirse, sí, eso es de los negros, sí, eso pasa en Estados Unidos por la magnitud mediática de los eventos. Sin embargo, se siguen sucediendo otras cosas que tienen que ver o que están ya más relacionadas con la política del multiculturalismo en Colombia, que tiene dos vertientes, ¿no? Una es la que reconoce a los sujetos étnicos, a los sujetos afro, indígenas, rom, raizales, ¿no? Los reconoce. La política del reconocimiento que en el año 1991 Colombia inauguró de manera pues muy rimbombante, ¿no? Colombia en ese momento era el Estado, demostrar por su Constitución Nacional muy adelantada que proclamó al país como un Estado pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Por un lado el reconocimiento y por otro lado el tema de saldar la deuda histórica, entonces de darle cupos a las personas indígenas para los colegios o para las universidades y ya, ahí quedó saldada como esa deuda. Sin embargo, en el centro, como dicen algunos colegas en México que estudian el fenómeno ya en el contexto de la educación superior, el tema es que por detrás de las políticas multiculturales, o más bien uno de los elementos de las políticas multiculturales, lo llaman estos colegas, unos colegas que investigan el fenómeno en México, existe racismo estructural. ¿Y qué es racismo estructural? Pues que básicamente el hecho de que alguien reconoce o que un Estado o una institución reconoce a otro, ya lo hace desde un estatus de dominación. Entonces, cuando estamos parados frente a esa dominación, donde hay una montaña, evocando un poco esta frase de Martin Luther King, de Tengo un sueño, ¿no? Luther King decía, ojalá las montañas se aplanaran, ¿no? Y los llanos se elevaran, ¿no? Es decir, que la sociedad no es toda plana, ¿no es cierto? Pero tampoco puede ser vista como desde esta estatus de dominación, que desde allí quienes dominan reconocen y entonces llaman a los otros minorías. Y ese tema de considerar a los otros minorías ya de hecho lleva encerrado un espíritu racista, ¿no? Entonces es como las políticas multiculturales son un poquito más de racismo, pero sin racismo, ¿no? Básicamente. Y eso sucede en el país, ¿no? O sea, en el país por eso, cuando llegas a un colegio
y hablas con tus estudiantes y les preguntas, ¿tú eres racista? No, 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 yo no soy racista porque es que yo soy, mi amiguita, mi mejor amiga es de Quibdó, mi mejor amiguita es negra, y ya, con eso queda solucionado el tema, ¿cierto? Pero resulta que en la tele, por ejemplo, sale alguien haciendo chistes o disfrazándose o a veces impostando los idiomas originarios, ¿cierto? Yo no quiero ir más lejos, pero quiero darles un ejemplo con mi apellido. Yo estudié, yo no me acuerdo en cuántos colegios estudié, de cuántas escuelas me echaron, ¿sí? Básicamente por el apellido, ¿sí? Por el apellido me ponían apodos, me decían cosas y a mis hermanos lo sabrán, ¿no? Éramos los peleones porque nos ponían apodos y se burlaban, ¿cierto? Pero en ese momento uno no sabía que eso era racismo, ¿no? Ni la persona que lo cometía sabía que era racismo, ni el profesor que nos ponía apodos sabía eso, no lo sabíamos. De hecho, yo pues en la vida académica pues me he sentido más a gusto pues haciendo el tema de la investigación sobre juegos, a eso me dedico yo, ¿no? Más el tema, bueno, de las etnicidades y el tema del racismo no había sido parte como de estos temas, ¿no? Sin embargo, conforme ha sido mucho más evidente en la vida cotidiana, conforme salen más noticias, uno empieza a preguntarse, ¿qué es eso del racismo contemporáneo? ¿Cierto? ¿Cómo se está manifestando hoy en día? Y, digamos, el texto, el artículo, pues tiene lugar en el marco de una investigación, de un proyecto de investigación del grupo IDEUL, Interculturalidad, Decolonialidad y Educación, que dirige el colega Javier Guerrero Rivera en la Universidad Libre de la Facultad de Educación. Pues Javier venía ejecutando ese proyecto ya hacía 2 años, año y medio, y pues, pues nos convidó allí a trabajar una partecita. El proyecto lleva por título Racismo y Discriminación en la Escuela, los medios masivos de comunicación y el discurso legal, que tiene mucho que ver con 2 trabajos previos de este colega, ¿no? Que él había estado investigando cómo viene circulando el racismo en los discursos legales de las leyes generales de educación en Colombia, pero también el tema de los medios de comunicación, ¿cierto? Y hay muchos teóricos que hablan al respecto de cómo el habla, ¿no? La palabra produce realidad, ¿no? Y bueno, ya todo eso es tema, digamos, teórico, pero todo eso, digamos, todas estas bases son las que en la vida cotidiana circulan, ¿sí? Entonces, revisando esa existencia en lo cotidiano, pero en las escuelas, pues ya nos encontramos con varios casos, ¿no? Que uno dice, oye, ¿cuál podemos escoger para tocar los corazones, ¿no? Para con un dedito llamar la atención en esa sensibilidad, ¿no? Un trabajo del año 2010, 2011 de una colega, María Isabel Mena, una colega que ya tiene años que no nos vemos, pero ella se entró a los colegios, ¿no? Fueron a los colegios distritales de aquí de Bogotá y le preguntaron a los niños, a las niñas afro, indígenas, a los profesores, a las profesoras, si sentían racismo, si sentían discriminación contra ellos, ¿no? Y pues ella, en su trabajo, en su grupo de investigación, pues lo que hace es enfocarse sobre los casos específicos de niñas y niños afro, también de maestras afro. Sin embargo, en las estadísticas que presentan también existe un porcentaje de maestros, de maestras, de niños indígenas que manifiestan o que dicen sentir discriminación racial. Eso, pues, ese componente no lo alcanzaron a trabajar en esa investigación, porque pues el tema estaba enfocado más hacia la población afro, ¿cierto? Entonces hay muchas aristas que digamos, que seguir en el país, y así tenemos otras, ¿no? Si nos vamos a las sentencias de la Corte Constitucional, que están basadas en la Ley 1482 del año 2011, que modificó el Código de Procedimiento Penal para hablar de los actos de racismo y discriminación. Cuando revisamos esas sentencias, entonces uno dice, oye, pero es que esto existe de verdad, ¿no? Hay varios casos, por ejemplo, recuerdo un caso ahorita que estuvimos estudiando, que bueno, esto va a ser parte de otro proyecto también de racismo en la educación superior, de un profesor que llega a la facultad y pone un ejemplo, ¿no? En clase,
sobre la profesión de cierto personaje afro, cuando tenía estudiante afro en su aula, ¿no? El estudiante se sintió aludido y tal, y eso dio para que pusieran una demanda, y en fin, eso ha ido a pleitos legales, ¿no? El asunto es que hay varios casos que ilustran todo esto, pero que en el aparato legal nada sucede, como no sucedió en Claro. Estados Unidos. En Estados Unidos simplemente, pues los policías están, están acusados de homicidio en primer grado o en segundo grado, perdón. En Colombia ni sabemos qué ha pasado, ¿no? Pero Sí, ahí queda. que yo creería que es uno de los asuntos bien interesantes también del artículo que ustedes pues nos comparten. Y pues es precisamente esta cuestión de la mediatización, digamos, de esas violencias tan brutales, ¿no? Que por poner algunos ejemplos, aquí en Colombia, con la violación de Juliana Zamboni, ¿no? Y también el asesinato. Otra también es la niña que acaba de ser violada por, por los militares y que a la vez se revictimiza, ¿no? A través de los discursos oficiales de algunas senadoras de la República, ¿cierto? Eh, sí, hay diferentes casos, ¿no? Que, digamos, muestran una violencia fuerte, con una magnitud fuerte, pero que después uno dice, bueno, ya han pasado cuántas semanas de este asunto y eso no de eso no se ha vuelto a hablar, ¿no es cierto? Pues porque en Colombia es un país en donde pasan tantas cosas que se olvidan, asuntos que son bien importantes, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que solamente el racismo ocurra, digamos, de esa forma, de esas formas violentas, ¿no? Sino que también podríamos hablar de unos, no sé si estaría bien empleado este concepto de microrracismo o tal vez de un racismo, como ustedes lo mencionan también, que tal vez no son torturas en términos físicos, pero sí son torturas a través del lenguaje, que a mí me parece, pues desde mi punto de vista que soy literato, pues me parece bastante interesante, ¿no? Cómo a través del lenguaje, cómo se nombra, cómo se menosprecia al otro, cómo se discrimina al otro a través de ese lenguaje, ¿no? Y que creo que en el texto también tiene como mucho que ver con ese asunto de lo que en algún momento unos historiadores llamaron el sistema de castas, ¿no? Que venían los españoles en algún momento, bueno, pues inventaron todos estos diferentes conceptos, ¿no? Bueno, de todo esto me parece interesante porque se trata de un caso dentro de la escuela, de un caso contra un profe indígena, y que no es un caso de violencia física como tal, pero sí de tal vez de otro tipo de violencia, ¿no? Y de una normalización, que es eso lo que yo creo que ustedes han venido tocando allí, y es casi como que acá estamos tan acostumbrados a que ocurran este tipo de asuntos a través del lenguaje, que lo normalizamos tanto así que mucha gente dice, no, aquí en Colombia no existe el racismo, pero a la vuelta de la esquina están diciéndose insultos como algunos de los que ustedes citan en este artículo, ¿no? Como zarapastroso, ¿cierto? O bueno, todas esas, incluso el solo hecho de la palabra indio, ¿no? Que aquí es peyorativa, ¿cierto? En ciertos contextos, ¿no? Y yo diría que en la mayoría. Bueno, no sé, con todo a lo que voy es, ¿eso quiere decir que habría una normalización del racismo en Colombia y sobre todo pues también en las escuelas, digamos en estos contextos que no son propiamente los contextos públicos, sino como en esos contextos también muy específicos e incluso dentro de las esferas privadas? ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, yo realmente creo que frente a eso, la naturalización de las expresiones de violencia es algo
es inminente, y es inminente en todos los contextos. Digamos que en lo educativo se percibe más y adopta otros conceptos tal vez más psicológicos cuando nos encontramos con algún caso de racismo, de discriminación con los niños o con estudiantes, pero que en otros contextos determina de manera profunda la condición de vida de grupos de personas o de personas en particular. Yo creo que ahí está como en parte la llaga del fenómeno como tal, porque de esos gestos, no solamente verbales, sino de esas acciones concretas que están ligadas al fenómeno del racismo, es que se determina también procesos posteriores de construcción de vida, y quienes trabajamos en educación somos conscientes también de que esos procesos ligados a la palabra, ligados a las puertas de oportunidades que tiene una persona, determinan grandemente la construcción o el desarrollo profesional de las personas. Entonces yo sí creo que hay una naturalización, y es una naturalización transversal a muchos procesos que se dan en la sociedad. Y bueno, esperemos que con este café, si no lo resolvemos todo, por lo menos quede como el olorcito, el aroma oiga, esto hay que pensarlo, esto hay que pensarlo seriamente, si bien con un chiste, si bien con una canción o lo que sea, hay un montón de expresiones para pensar el racismo, que quede ahí, que lo pensemos seriamente para nosotros, para nuestro interior. ¿Cómo estamos llevando adelante esto? Porque yo creo que otra cosa bella que tiene el artículo es que si al final lo pensamos en esas múltiples voces que tiene el racismo, nos encontramos muchas personas. ¿Sí? Yo creo que cada persona, cuando se siente a leer el artículo, va a tener la posibilidad por lo menos de sentirse reflejado en algunas de las situaciones que están ahí, ¿sí? Porque también es un proceso que hace parte de la construcción personal, son situaciones que se dan en múltiples contextos, ¿sí? El Sí, rechazo, la burla, es algo que uno se encuentra y que muchas veces se inserta en los procesos de construcción personal en cualquier área o en cualquier nivel también. sí, bueno, en eso tienes mucha razón. Yo soy uno de los afectados también. Sí, o sea, de pronto, bueno, no sé, es un artículo que invito a los lectores, tan pronto salga nuestro primer número, a que lo lean, porque lo pone a uno también a conversar con uno mismo, ¿no? Y no sé, pues yo tuve la oportunidad de hacer de estudiar en Chile, y bueno, una de las cosas que me pasó bien significativas allá es que una vez yo estaba buscando por teléfono, pero tengo que me meta este registro más, menos académico, pero me parece que es pertinente. Una vez estaba buscando por teléfono dónde vivir, ¿no? Una habitación, y por teléfono toda la gente me decía que no, porque a los extranjeros no querían arrendarle una habitación, ¿sí? Después yo me puse a pensar qué era lo que pasaba. Bueno, en Chile pues hay una migración muy grande de colombianos, sobre todo negros. Así que me quedé pensando siempre, se me quedó esa idea, ¿no? Qué chistoso. Mi voz es negra, ¿sí? Y es tomar conciencia, pero también hacerlo parte de la identidad, ¿no? Que muy probablemente aquí, o sea, hay gente que incluso piensa que en Colombia puede haber, o sea, tanto así como supremacía blanca, cosas por el estilo, ¿no? Que son absurdas, pero que existen, lamentablemente, ¿no? Pero otro de los asuntos que llamó la atención sobre el texto, que es un fragmento que quiero que me permitan leer aquí, es una parte de un testimonio del profe afectado que me pareció muy, muy bella, muy poética también. Y bueno, lo leo, voy a leer el fragmento. Dice:
Bueno, al profe en algún momento le empiezan a molestar con el pelo largo. Y aquí voy a que eso a mí también me hizo, como, allá, como dicen en Argentina, ¿no? Un flasheo, ¿no? Eh, Me hizo regresar en el tiempo, precisamente en el colegio, en un colegio parroquial que estudié. Siempre le decían a uno que tenía que llevar el cabello corto y siempre nos ponían ese límite, ¿no? Que uno sentía ese poder, ¿no? Esa represión de alguna forma y esa imposibilidad de dejarse crecer el pelo, ¿no? Y que empieza uno a pensar, bueno, ¿y eso de dónde viene, ¿no? ¿Será que es que viene de ese asunto, ese prejuicio español incluso por cómo llevaban el pelo los indígenas o cómo es la cosa, ¿no? Pero leo el fragmento del artículo. Dice, esto lo dice el profe. Esta larga y lacia cabellera negra conforma íntegramente mi cuerpo. Cercenarla por motivo distinto a actualidades en mi territorio sería una agresión física, espiritual y cosmogónica contra usos culturales ancestrales de un pueblo. Esta cabellera que ya pinta canas color de la luna es refugio de historias individuales y colectivas heredadas de mis abuelos y mis abuelas. Por extensión, es evidencia de narraciones y cantos de origen que compartimos en común con varios pueblos de Abya Yala, tanto como el uso mismo del pelo largo, símbolo de identidad masculina. Eh, el cabello, dice más adelante, es la humanidad hombre-mujer, el agua que corre desde la montaña, las raíces que nos atan al corazón del cielo, corazón de la tierra, y los pelos mismos del maíz. Termina. Me parece un fragmento muy bello y que tiene que ver con otra forma de entender algo que para algunas personas parecería como tan de poca importancia como llevar o no llevar el pelo largo, ¿no? Bueno, eso un paréntesis para decir que efectivamente cualquier persona, creo yo, se siente de alguna u otra forma identificado con este testimonio, ¿no? de este profe. Ahora sí, los dejo que continúe. Bueno, pues Cristian ahí nos adelantó otra provocación más, ¿no? Yo estoy haciendo spoilers. Sí, eso estoy viendo, ¿no? Bueno, pues es otra provocación más para quienes, pues, cuando ya salga a la luz, pues, el artículo, pues, lo disfruten básicamente, ¿no? Y yo, pues, quería también dejarles otra lectura que, bueno, yo desde hace algunos años siempre le encuentro razón a Eduardo Galeano, ¿no? En varios de sus textos, ¿no? Hay un libro que se llama así, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, ¿no? Y tiene un capitulado completito que se llama Curso Básico de Racismo y de Machismo. Entonces, con las anécdotas que él cuenta ahí dentro del libro, establece esa relación entre racismo y machismo, ¿no? Y de fondo lo que está es el tema de la dominación, ¿no? Ese espíritu de dominar al otro o a la otra, de colocarlo aquí, de dominarlo básicamente, ¿no? Y de hacer que responda al acomodo mío, ¿no? Y de cómo de pronto entonces las mujeres deberían jugar cierto rol en la sociedad y los hombres otro, ¿cierto? Entonces, claro, no se sabe desde cuándo efectivamente a la población de Abya Yala, desde los tiempos de la invasión europea, pues había que cortarle el pelo a los hombres, ¿sí? Y en muchos pueblos de aquí, de América Latina, el corte del cabello fue utilizado, ha sido utilizado y todavía es utilizado para someter, ¿no? Bien sea en una escuela, bien sea, no sé, desde el mismo Estado, desde la misma iglesia, el mecanismo de control, y eso ha sucedido, ¿no? Pero ese es, bueno, otro de los detalles allí que trae el texto, básicamente, y es otra invitación más, otra incitación más a disfrutarlo, a leerlo básicamente y a tratar de incorporarlo, ¿no? A las reflexiones personales que puedan surgir. Vale, Yersiño, olvidé decirle a nuestra audiencia que pueden hacer preguntas.
Ya nos han llegado algunas, así que bueno, pues tenemos apenas 10 minutos, no teníamos mucho tiempo para esta presentación, así que ya nos estamos quedando sin tiempo. La pregunta dice lo siguiente: minimizar a los diferentes grupos étnicos y normalizar la manera en cómo se usa el lenguaje para soterrar el racismo es algo constante en Colombia y en casi todos los países. Una pregunta vendría a ser: ¿cómo desnormalizar esta constante? ¿Cómo generar conciencia de diversidad y riqueza racial sin caer en lugares comunes? Así que, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo quisiera hablar un poquito de eso porque también ya estoy por retirarme, así que casi que estoy despidiéndome. Y creo que una forma de enfrentar esa normalización es haciendo conciencia de qué lenguaje uso, ¿sí? De cómo estoy posicionado yo frente al racismo. Creo que eso como base, ¿sí? Y yo creo que un ejercicio importantísimo en cuanto al tema de racismo es nombrarlo, ¿sí? O sea, si bien con Jairzinho veníamos hablando de este tema hace tiempo, sabemos y sabíamos que es un tema que es difícil de tocar, porque, porque precisamente aborda muchas cuestiones sin tocar tal vez en nuestro país. Digamos que si bien hemos estado en un proceso de reconocimiento cultural y hemos aprendido mucho de los territorios, de los pueblos, nos falta también un montón por implementar, ¿sí? Tanto en las aulas como en otros escenarios. Y yo creo que un tema muy importante que es algo que sucede muy importante en este artículo es el hecho de poder nombrarlo y nombrarlo abiertamente sin caer en prejuicios o en espacios comunes, como dice la persona que está preguntando, sino que más bien tratar de ir a la raíz del problema, ¿no? ¿Dónde se da ese racismo? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones? Porque solamente están enunciadas algunas. Así que bueno, tal vez esto sea como un indicativo de en dónde habría que tal vez tomar mayor conciencia y cambiar ciertas actitudes o cambiar ciertos comportamientos también que van ligados al ámbito profesional, ¿no? Porque también es en el ámbito profesional donde se decide qué pasa con el otro o qué pasa con el diferente, ¿sí? En el aula, en, no sé, en los lugares donde se hace política y demás. Creo que allí está un poco el hacerle frente a esa normalización del racismo. Y bueno, muchas gracias por la atención, por el espacio, Cristian, y feliz tarde. Los No, a dejo. ti muchas gracias, Angélica. Que la pases muy bien por allá en tu clase. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Bien, otra pregunta que sí o sí me pidieron que les hiciera es: ¿cuál sería el consejo, sobre todo con Jairzinho, para los jóvenes investigadores, las personas que están iniciando de pronto también en estos estudios decoloniales, que algunos ya se atreven a criticar bastante fuerte, ¿no? Pero que obviamente siguen teniendo total vigencia? ¿Cuál sería, digamos, ese consejo que le darías como investigador a las personas que están iniciando y que de pronto quieren publicar sus primeros artículos, que quieren eh, realizar sus primeras investigaciones? Curso básico de investigación, ¿no? Eso da para todo esto, pero bueno, hay una idea bueno, que no hemos discutido aquí en la exposición, pero que también está de base, y es lo que desde los estudios postcoloniales ha sido llamado el racismo epistémico, ¿no? O el epistemicidio. ¿Mm? Y el asunto es que estos temas
este tema de mirar críticamente todo, de mirar críticamente los conocimientos que me está compartiendo mi maestro, los del libro, los del internet, debe ser transversal a todos los programas y no solamente de aquellos oficinas, por ejemplo, de interculturalidad que abren en las universidades, ¿no? O de la Dirección de Bienestar Universitario que abre un centro de atención para población étnica, porque es lo que ha estado pasando. Eso está bien, ¿cierto? Pero ese es un primer pasito. Hay que ir madurando esto para que de manera transversal pueda eso caminar, ¿cierto? Y no tengamos la situación de esa, digamos, prevalencia de los saberes académicos porque llevan el método científico detrás y todo, frente a los saberes o a los conocimientos que han hecho o han facilitado la sobrevivencia de los pueblos étnicos, cualquiera que sean, ¿no? Yo creo que en las universidades está el espacio para poder interactuar entre esas cosmogonías, ¿no? Porque son diferentes cosmogonías. La comunidad académica es un contexto muy grande, muy importante, y yo recuerdo unas palabras de mi director de tesis doctoral que me explicaba esto, me decía, mira, pues tú eres de una comunidad y yo soy de otra comunidad como académico. Esta comunidad te ha recibido en la academia, la comunidad académica es otra, ¿sí? Y pues es el espacio para que podamos, digamos, conversar, pero pues no pretender que ni uno ni el otro es el saber o es el conocimiento que debe primar, ¿cierto? Sino es cómo se alimentan mutuamente, ¿no? Entonces, la recomendación para las personas que estén haciendo investigación, que quieran escribir, que quieran platicar sobre estos asuntos, es que siempre estén estableciendo ese contrapeso, ¿cierto? Esa nivelación, esa armonización, siempre. Yo creo que para eso deben servir los estudios, digamos, de la decolonialidad, las tesis de la interculturalidad, para superar un poco este multiculturalismo simbólico, ¿no? De que solamente reconozco y permito o te acepto, pero no converso contigo, no conversamos. La interculturalidad, el multiculturalismo, no son asuntos solamente de indios, no son asuntos solamente de negros, es para todo el mundo y ese debe ser el espíritu, ¿no? De transversalización, donde nada se iguala, sino que todo más, hay una conversación básicamente, ¿sí? En unos momentos, unos saberes, unos conocimientos pueden ser más pertinentes y en otros momentos otro, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con las prácticas curativas. En unos contextos, la medicina alopática es la que salva vidas, la que puede estar primando, pero en otros contextos los conocimientos sobre plantas medicinales son más pertinentes o pueden establecer ahí. Entonces, es un nivel en el que, por ejemplo, hoy en día yo conozco médicos con sus estudios, sus especializaciones que dicen, yo voy a estudiar antropología porque necesito saber cómo es que funciona el otro, ¿sí? Y eso está sucediendo en buena hora. Gracias. Bueno, Jairzinho, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esos saberes. Yo creo que todos nos vamos acá con varias preguntas, lo cual me parece muy, muy bueno. Desafortunadamente ya no contamos con más tiempo. Así, bueno, pues que agradezco a Jairzinho, a Angélica, habernos compartido parte del artículo que también podrán leer en Arista Crítica en ese primer número. Y para finalizar, quiero hacer la invitación para que también pues nos acompañen el próximo viernes. También se estará realizando esta misma actividad, pero con la revista Saber, Ciencia y Libertad de la seccional Cartagena. Y eso es el viernes 4. Así que bueno, pues también cordialmente invitados. También agradecerle a la Dirección Nacional de Investigaciones, a Norman y pues a todo el equipo que hizo posible esto. Y pues por supuesto a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue todo por ahora y espero que lo hayan disfrutado.